Buenos días y especialmente a aquellos que a esta hora se conectan con nosotros. Amén. En este lugar hemos alabado, hemos adorado y estamos prestos, yo en especial, de poder comunicar la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y recordemos que venimos con una serie que hemos denominado La lucha por la bendición. Amén. Yo creo que es algo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos sabemos que necesitamos? Amén. Necesitamos luchar por la bendición nuestra, lógicamente. Necesitamos luchar por la bendición de nuestra nación. Amén. Necesitamos luchar para que el conocimiento de Jesucristo sea dado a conocer a todas las naciones de la tierra. Y esa es la lucha por la bendición, porque no habrá bendición en la tierra hasta tanto el hombre no tenga un encuentro personal con ¿quién? Con su Creador, y reconozca que es por nuestros pecados, amén, que es por causa de nuestra rebelión que el mundo está como está, que tu vida está como está, y que la salvación viene de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Para ello vamos a continuar en el libro de Génesis capítulo 32, verso 22 al 31. Yo creo que está bien que leamos esos 9 versículos, con el cual vamos a continuar con esta serie. En la Biblia este relato se le conoce como Jacob lucha con el ángel en Peniel. Así titula las escrituras este texto que vamos a leer. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Amén. Estamos entonces aquí retomando, ¿verdad? La narración que del domingo pasado veníamos tratando. Recuerden ustedes que Jacob le compró la primogenitura a Esaú, y la escritura dice que Esaú vendió su primogenitura como por un plato de lenteja, y describe a Esaú, su hermano, como un fornicario y como un profano. Amén. Un fornicario es aquel que no guarda, ¿verdad? Que no se guarda en su vida personal, que no guarda su alma, que no guarda su espíritu. Y también se reconoce como alguien que desprecia ¿a quién? A Dios, porque despreció la primogenitura. Amén. Hermanos, si hay algo que usted y yo no podemos menospreciar, es el regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. Dios le dio a Esaú, hermano, ese lugar de privilegio de ser el primero. ¿Y el primero qué significaba? ¿Convertirse en quién? En el heredero, y convertirse en aquel a quien tenía la facultad de recibir la promesa de quién, de Dios. Pero ¿qué hizo él? La menospreció. Amén. Pero Dios, que conoce todas las cosas, lo anticipó diciendo en aquella consulta que le hizo Rebeca a Dios acerca de esa lucha que había en su vientre, ¿verdad? Le dijo: no, lo que sucede es que en tu vientre hay 2 pueblos, ¿verdad? Hay 2 naciones, y el mayor va a servir ¿a quién? Al menor. Amén. Y aquí estamos nosotros continuando, ¿verdad? Él tuvo que huir de su hermano, y allá encuentra en la descendencia, en la parentela de Abraham, esposa. Se enamoró de la hija menor, pero Labán, ¿verdad?, que era su pariente, se aprovecha de la ignorancia que él tenía acerca de las costumbres de ese pueblo, y lo pone a trabajar 7 años por la menor. Pero cuando terminan los 7 años, le dije: no, señor, aquí no es así, sino que primero se entrega a la mayor y luego la menor.
Y aquel que engañó a su hermano para recibir la bendición de su padre, ahora es engañado. Y ahí fue donde el Señor me permitió decir algo que tiene que ser muy claro en cada uno de nosotros, es que cuando Dios bendice nuestras vidas, diga conmigo, nuestros pecados nos alcanzan. Llega un momento donde tenemos que enfrentar con nuestros propios pecados. Amén. Y esta lucha con el ángel en peniel, hermano, revela nada más y nada menos y pone al desnudo la naturaleza del ser humano. Créanme que lo que vamos a escuchar hoy, hermano, de parte de Dios en las Escrituras es algo extraordinario, ¿verdad? Es algo que nosotros como cristianos tenemos que tener muy bien claro, amén, de lo que Dios quiere revelar a través de la historia de estos dos personajes en lo individual y lógicamente en su generación, amén. En lo individual, ¿qué revela Dios? Pues simplemente revela a Esaú como aquel que desprecia que la primogenitura, que se convierte en una nación en donde se manifiesta un espíritu, hermano, que se levanta contra el trono de Dios. Es decir, miren lo que estoy diciendo. Cuando usted revisa la historia de Jacob y la historia de Esaú, usted descubre nada más y nada menos que la bajeza del ser humano, amén, pero también usted descubre cómo de un profano y de un fornicario que fue Esaú, ¿verdad? Aunque Esaú muere, en su linaje, hermano, se manifiesta un espíritu que se levanta perpetuamente contra el trono de Dios y que solo Dios puede destruirlo. Diga conmigo, miren ustedes, Dios revela que de un profano y de un fornicario se levanta un linaje que ya no es un linaje, digamos, en la carne, porque sabemos nosotros que Esaú, que ese Edom fue destruido, ¿verdad? Es decir, Edom desaparece, amén, pero el espíritu, amén, que se manifiesta al mundo a través de ese linaje, está presente hoy en día, y es un espíritu de destrucción que se levanta contra el trono de Dios. Es un espíritu de destrucción que se levanta contra todo aquello, digamos, que tiene el poder y el dominio, ¿verdad? Es un espíritu de rebelión, amén. Es un espíritu de dominio que quiere precisamente doblegar al ser humano, y según la Escritura, ese espíritu que se manifiesta de la descendencia de Esaú, que es Edom, es un espíritu que se aprovecha de la debilidad del ser humano, amén. Entonces Dios está hablando a través de las Escrituras, amén. Sigamos leyendo. Tomó entonces, ¿qué? Sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, amén. Tengamos mucha atención a esas palabras, ¿verdad?, que se encuentran allí, ¿verdad? O sea que Jacob toma a sus 2 hijas y pasa por el vado de Jacob. Ustedes ven 2 frases muy parecidas, amén. 2 palabras que fonéticamente suenan muy parecidas y sobre las cuales Dios quiere enseñar algo muy importante, amén. De hecho, ese texto vado de Jacob es un texto, digamos, único. Eso se le llama Japaz. Japaz es una palabra única en la Biblia. Por decir algo, cuando usted en la Biblia lee acerca de la gloria de Dios, esa palabra que utiliza en el hebreo para la gloria de Dios, usted no la encuentra en ninguna parte, es una palabra única. ¿Sí me entiende? Cuando usted en el libro de San Juan lee acerca del unigénito de Dios, esa palabra que usted encuentra allí como unigénito es una palabra que única. Es decir, fueron palabras dadas por Dios para expresar lo que no se puede expresar, para dar a conocer lo inefable. Amén. De esa manera entienden, digamos, los expertos, ¿verdad?, en esta parte del dialecto. Amén. Dice, los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque por orden de Dios venía de regreso ¿a dónde? A la tierra prometida.
Pero ¿quién era el que habitaba en la tierra prometida? Nada más y nada menos que Esaú, su hermano. Amén. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién luchó con él? Un varón. Amén. Mire ustedes que el relato dice que un varón, ¿quién es? Un hombre. Sí, estuvo luchando como un hombre hasta que rayaba el alma, y solamente hasta después, ¿verdad?, que del desenlace del relato es que él viene a decir que ese varón con el que luchó es nada más y nada menos posiblemente que el ángel de Jehová, porque él ha dicho: he visto a Dios cara a cara y he salvado mi alma. Amén. Dice: y cuando el varón vio, verso 25, que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Mire, cada palabra, estudiaba yo este texto, ¿verdad? Y me doy cuenta que cada palabra que el Espíritu de Dios narra tiene un mensaje. Amén. Hay algo, hermano, que Dios quiere dar a conocer a través de este relato. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, ¿qué le dijo? No te dejaré, si no me bendices. ¿Cómo llama el tema que estamos tratando de entender? La lucha por la bendición. ¿Y qué le dice Jacob a aquel hombre con el cual lucha toda la noche? Diga conmigo: quien lucha por la bendición necesariamente tiene que tener una determinación de qué es lo que quiere con su vida. Dígale allí, yo le digo a usted que me está escuchando, nadie puede luchar por la bendición. Estoy hablando de la bendición de Dios sin haber determinado en su corazón lo que realmente cada uno de nosotros quiere. Amén. Porque de lo contrario, ¿qué sucede? Vamos a desmayar. Amén. No vamos a persistir, sino que vamos a desistir. Amén. No vamos a salir victoriosos, sino que vamos a salir derrotados. Amén. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. ¿Qué significa Jacob? O Jacob, que es así que suena en el hebreo, ¿verdad? Jacob en el vado de Yabot. Más o menos así es que está sonando a la cosa, ¿verdad? Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Jacob significa engañador y suplantador, ¿verdad? Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino su nombre, ¿cómo va a ser? Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y esa palabra Israel, hermano, ya cambia de ser un hombre engañador, ya cambia de ser un hombre, ¿verdad?, suplantador y mentiroso, a convertirse en un príncipe de Dios. Es decir, uno que está destinado, oiga, no es sino su generación, a luchar de la mano de Dios. Diga conmigo: ¿es usted un cristiano? ¿Es usted uno que ha creído en la promesa de Dios dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, cumplida en nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de la fe tenemos acceso a ella? Amén. Diga conmigo: estamos destinados a pelear de la mano de Dios. Amén. Dice la Escritura: ¿no es con qué? Con espada ni con ejército. No es con espada ni con espíritu, ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Diga conmigo: allí nace una descendencia. Oiga bien, de Esaú nace y se revela un linaje que se levanta contra el trono, pero de Jacob también se manifiesta una descendencia destinada ¿a qué? A luchar de la mano de Dios. Apocalipsis capítulo 12, usted lo está viendo aquí.
¿Qué acabo de decir? Que Apocalipsis capítulo 12, usted lo está viendo aquí. Y Apocalipsis capítulo 12, nada más y nada menos que en el tiempo final, relata, ¿verdad?, el conflicto humano. Amén. Apocalipsis capítulo 12, hermanos, relata que en medio de nosotros, hermanos, hay un poder destructor. Amén. Y que nosotros solamente lo podemos vencer a través de la fe y a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Ahora, yo quiero decirle una cosa. Cuando yo hablo de aquel que lucha de la mano de Dios, quiero decirle que Dios no tiene lucha ni guerra con Satanás. ¿Cuántos saben que no? Él habla y hecho está. Allá, antes de que el hombre fuese creado, sabemos nosotros que Satanás se levantó ¿contra quién? Contra el trono de Dios. Amén. ¿Y allá hubo guerra? No, la Biblia dice que lo echó por tierra, hermano. La guerra de la cual nosotros hablamos no es una guerra. Dios no tiene guerra con el diablo. Amén. Lo que tenemos nosotros, la guerra y la batalla, somos nosotros, y Dios lucha contra el mal ¿a través de quién? A través de nosotros. Diga conmigo, Dios lucha contra el mal a través de su iglesia. ¿Cuánto le damos a Dios un fuerte aplauso? ¿Cuántos estamos comprometidos con Dios para luchar contra qué? Contra el mal. ¿Cuántos somos el ejército de Dios? Amén. Amén. Somos ejército de Dios. Amén. Le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. ¿Y qué pasa? Cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Diga conmigo, Dios tocó las generaciones que habían en Jacob. Porque el muslo en las escrituras está relacionado con ¿qué? Con la familia. El muslo en las escrituras está relacionado con la fortaleza del ser humano. Amén. Entonces aquí nosotros vamos a empezar como a adentrarnos en el tema. Amén. Espero que, como estamos hablando de que para poder nosotros, digamos, poder recibir, hermano, todo lo que Dios está comunicando a través de este texto, necesitamos mirarlo desde 3 puntos de vista: desde lo histórico, desde la naturaleza humana y desde lo profético. Amén. Y vamos entonces a continuar. Muy bien. Entonces, en la lucha por la bendición, lo que estamos aquí prácticamente haciendo es, a través de la historia de Jacob y Esaú, estamos ejemplarizando, por así decirlo, ¿verdad?, lo que es la lucha por la bendición. Amén. ¿De dónde viene la bendición? ¿Alguien puede alcanzar la bendición? No. Dios la da. ¿Cuántos saben que Dios la da? Dios la da. Esto es lo que enseña la Escritura. Es Dios el que elige, es Dios el que determina las cosas, y nosotros sencillamente el que lo aceptamos. Amén. Por eso he colocado acá una frase que dice: todo lo de Dios está fuera del alcance de la lógica humana. El mayor servirá al menor. En esta frase dada por Dios, que es profética, se revelan aspectos sumamente importantes en la fe cristiana.
Vamos a mirar que en este relato se da a conocer aspectos importantes de la fe cristiana como son la elección y la valoración. La elección, ¿qué es? Que es Dios quien elige. Y la valoración, ¿qué es? Que solo cuando yo valoro lo que Dios me da del cielo, entonces yo puedo, ¿qué? Recibir y entrar en el gozo del Señor. ¿Cuántos queremos entrar en el gozo del Señor? Eso es lo que dice la Escritura, que al final de los tiempos a uno les dirá: venid benditos, entrad en el gozo del Señor. Amén. Digan conmigo: la elección y la valoración. Amén. Pero aquí no hay determinismo. Dios determina la forma y el cómo, y yo como ser humano estoy llamado a dar una respuesta ¿a quién? A Dios, a valorar lo que Dios ha puesto sobre mi cabeza. ¿Esaú lo valoró? No lo valoró, ¿verdad? Jacob conocía la profecía. ¿Cuántos saben que Jacob conocía la profecía? Amén. Él sabía, amén, que había una profecía, y en esa profecía él, que era el menor, iba a ser mayor que el mayor, por así decirlo. Amén. Y vimos cómo, a pesar de que cometió el error de alcanzarla por sus propios medios, no por eso Dios cambió. Pero lo que sí podemos saber es que, equivocado o no, en la vida de Jacob encontramos a alguien que valoró lo que Dios le estaba ofreciendo. ¿Cuántos valoramos la salvación? Amén. Y dice la Escritura que nos ocupemos que Dios nos ha dado una salvación que es tan grande, amén, que tenemos que ocuparnos de ella. Amén. Si tú no te ocupas de la salvación, eso significa que tú no estás valorando lo que Dios te está dando. Amén. Mire, cuando uno revisa la historia, y el mismo Evangelio lo dice, el Evangelio dice algo muy, muy claro. El apóstol Juan dice: estaban con nosotros, pero como no eran de nosotros, salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿No dice eso la Escritura? Y tiene que eso con qué, con la manera como nosotros valoramos, ¿verdad?, la gracia de Dios. Y está demostrado en las Escrituras que todos aquellos que no valoran la gracia de Dios, es decir, que son como Jacob, ¿verdad?, que menospreció el don de Dios y se convirtió en un fornicario, se da uno cuenta, hermano, que ese linaje, con el tiempo, lo único que manifiesta es una generación que se levanta ¿contra quién? Contra Dios. Ese es el grave peligro de un padre fornicario que menosprecia las cosas de Dios. Se levanta nada menos y nada menos que un linaje que se levanta contra el trono de Dios. ¿Usted no le parece interesante lo que estamos tratando? Amén. Entonces, de esa ejemplarización en Jacob y Esaú venimos considerando el aspecto histórico, el cual abarca un seguimiento a estos dos personajes, considerando sus orígenes y en lo que llegaron a convertirse en lo individual. ¿En quién se convirtió Jacob? En Israel. En Israel. Amén. ¿Cómo llegó a convertirse Jacob en Israel? Cuando luchó por el ladrón. Aquel día que tuvo este encuentro, al cual vamos a llegar ahora, pues que todavía no hemos llegado realmente al mensaje, porque me interesa dejar muy bien la parte histórica. Amén. ¿Y Esaú en qué se convirtió? En Edom. ¿En qué se convirtió Esaú? En Edom. Y ustedes saben que Edom en la profecía, hermano, es uno al cual Dios terminó por destruirlo. Porque Edom desaparece de ¿dónde? Del mapa. Amén. Aunque su linaje permanece. Ese espíritu, amén, que se generó precisamente por el rechazo de Esaú a las cosas de Dios, permanece hasta ahora. Amén. Dice, pero también digo, en lo generacional, pues como dice la profecía ya cumplida,
de los dos surgen dos naciones, Israel y Edom. Israel, la nación amada, y Edom, una nación aborrecida. Que es una profecía cumplida. La Escritura dice que antes de que Israel, o más bien que Jacob y Esaú cometieran pecado, ya Dios había amado ¿a quién? A Jacob, pero a Esaú lo había aborrecido. Amén. Entendiendo que de un padre fornicario y profano se revela al mundo entero la manifestación de un espíritu que se levanta contra el trono de Dios. Tengamos claro eso, diga conmigo. De un padre fornicario y profano, Dios le revela al mundo, amén, ese espíritu que se levanta contra el trono de Dios. Diga conmigo, nosotros no podemos tomar la gracia de Dios en vano. Nosotros tenemos un compromiso generacional. ¿Qué tenemos? Un compromiso generacional, ¿verdad? Mire, es la característica principal, como les decía ahora, de ese espíritu generacional que se levanta contra el trono de Dios. Su principal característica es que ataca a los débiles y tiene como objetivo de destruir a Israel y todo aquello, oiga bien, destruir a Israel y todo aquello, amén, que tiene relación ¿con quién? Con Dios. En otras palabras, con el mundo cristiano. Diga conmigo, el mundo cristiano de Israel tiene un enemigo. Ese enemigo es el linaje espiritual de Esaú, amén, que está operando, amén, por medio del cual Dios revela, amén, le revela al mundo, hermano, de que nosotros tenemos una lucha, y tenemos una lucha individual, y esa lucha tenemos que, hermano, afrontarla cada uno de nosotros con determinación. Diga conmigo, con determinación. Y por supuesto estamos viendo lo profético, cuyo objetivo principal es revelar la elección de Dios, la cual se da antes de que ninguno de los dos habían cometido pecado alguno, dejando así el hilo conductor del medio de salvación en su elección y no en nuestras propias obras, como está escrito en Romanos capítulo 9, verso 7, en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Muy bien. Estoy apoyando mucho lo histórico y no quiero dejar hablar de lo histórico, porque sí que en la medida que nosotros podamos comprender el desenlace histórico en lo individual y en lo generacional de estas naciones, hermano, yo digo que la revelación de Dios va a llegar a nuestras vidas. Y muchas de las personas que me están escuchando, como un día nosotros nos dimos cuenta, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque todos los que estamos aquí en este lugar, algún día tuvimos que haber dicho esa palabra. ¿Cuántos estamos agradecidos por la victoria que hemos recibido en Dios? Amén. Entonces, el aspecto histórico, nos podemos dar cuenta, y vamos a empezar ya a acercarnos a los textos que nos va a dejar la evidencia de lo que he venido hablando, ¿verdad? Jacob lucha con el ángel y vence el espíritu destructivo que actúa en su hermano. Mire lo que yo le estoy diciendo. Jacob lucha con el ángel y vence el espíritu destructivo que actúa en su hermano. ¿Qué pasó? Él tenía temor de regresar ¿a dónde? A la tierra de donde había salido. ¿Por qué? Porque desde el momento que Saúl le roba la primogenitura y la bendición de su padre, ¿qué quiso Saúl? ¿Qué quiso? Destruirlo. Amén. Pero en esta narración, en este evento, hermano, nosotros nos damos cuenta que él, diga conmigo, él lucha y él vence el espíritu destructor que actúa en su propio hermano. Pero tratando de luchar contra su propio hermano, pareciera, y lo vamos a ver, que se da cuenta que el enemigo no es su hermano, sino que el enemigo es el mismo, y que necesita ser cambiado, que necesita ser transformado por Dios, ¿verdad?
Miren ustedes que eso, con eso es precisamente lo que nosotros vamos a encontrar. Diga conmigo, en la lucha contra mi hermano, en la lucha contra el vecino, en la lucha contra el mundo entero, porque nos damos totes contra todo el mundo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, al final nos damos cuenta que el problema ¿dónde está? En nosotros mismos. Pues la misma escritura dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes. Amén. Y nos damos cuenta que nosotros tenemos un enemigo habitando en nosotros. Y enemigo en nuestra propia carne. Naturaleza. Amén. Es nuestra propia naturaleza que se revela contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Amén. De hecho dice contra el conocimiento de Dios. Porque si hay algo que el diablo quiere hacer es que mantenerte ciego. Porque si el conocimiento de Dios te alcanza, entonces sabe el diablo que tú tienes una oportunidad. ¿Sabe que ahora días leí algo que escribió Casiodoro de Reina? ¿Usted sabe quién es Casiodoro de Reina? Pues de los traductores de la Reina Valera. Y él tiene una frase que dice, horrenda cosa es para Satanás. Oiga bien, horrenda cosa es para Satanás que el mensaje de Dios se ha dado a conocer a los míseros ignorantes. Y aquí hay algo que Satanás, hermano, odia y detesta, es que usted le abra la Biblia a una persona, porque sabe él que en el momento que el conocimiento de Dios llegue a su vida, usted entonces deja de ser un esclavo para ser un hombre libre. Amén. ¿Cuántos hemos sido libertados? Amén. La escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os será ¿qué? Os hará libre. Amén. Entonces, podemos decir entonces que, digamos, la estructura histórica de Edom desaparece, pero no el linaje. Amén. Sin embargo, la estructura histórica de Jacob permanece. ¿Qué acabo de decir? La escritura histórica de Jacob permanece. ¿Permanece en quién? En Israel. Amén. Pero Dios tiene un mensaje para ese Israel, porque hay un Israel espiritual. Amén. Hay un Israel del cielo. Amén. Porque no son israelitas los que son o nacen según la carne, sino que hay aquellos que nacen según que la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Ese personaje en el cual se manifiesta el linaje de Esaú, en la escritura se le conoce como Amalek. ¿Cómo se le conoce? Como Amalek. Amén. Miren, esto es tan tremendo que ustedes saben que en el 2023, en octubre 7 del 2023, amén, pues ocurrió esto que prácticamente, yo digo, hermano, que impulsa el cumplimiento profético. Amén. Cuando el grupo Hamas llega y mata cantidad de ¿quién? De judíos, ¿verdad? Pero ante ese suceso, oiga bien, el mundo entero lo que ve es una guerra, pero el propio primer ministro de Israel dice, no, lo que nosotros estamos viendo acá es a la amalecita. Es lo que Dios habló a través de las escrituras. Amén. Refiriéndose a ese espíritu, hermano, destructor, que se levanta contra el trono de Dios y contra todo aquello, amén, que represente a Dios o que tenga el nombre de Dios en su frente y en su corazón. Amén. Mire, el propio primer ministro de Israel lo dice, no, esto no fueron los palestinos, no son ellos. Amén. Diga conmigo, es Amalek. El mismo Amalek, hermano, que quiso destruir al pueblo de Israel en los tiempos de Esther y Mardoqueo. ¿Recuerdan ese espíritu? El mismo Amalek, hermano, que cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud de Egipto para ingresar a la tierra prometida, ¿sabe quiénes fueron los primeros que salieron para impedirlo? El pueblo de Amalek.
Y ahí, hermano, en el libro de Éxodo narra ahí una guerra extraña, hermano. ¿Ya? Yo digo una guerra extraña porque es que resulta que Josué lucha contra Amalek y Moisés con la vara se queda en la montaña, en el monte, acompañado de los dos sacerdotes. Amén. Dice que mientras la vara de Moisés permanecía en alto, ¿quién prevalecía? Israel. Josué, que es Israel. Pero que cuando la mano de Moisés, a causa del cansancio, desfallecía, ¿quién empezaba a prevalecer? Amalek. Una vez más, hermanos, que corrobora que el único que puede destruir y luchar contra ese poder es Dios. Dios mismo. Amén. Porque de lo contrario, el mundo tiene perdida la batalla. Amén. Aquí tenemos amalecitas. Mire, yo creo que los que estamos aquí en Cali, hermano, y en esta parte del sur del país, pues, todo el país, ¿no? Pero nomás está reciente, hermano, lo que está sucediendo en nuestra nación. Mire, me contaba una persona que padeció precisamente, hermano, este asunto terrible yo le digo, esto no es guerra. Usted le llama guerra, hermano, a que si atraviesen en la calle carros y un bus que va siendo manejado por una persona que es papá, que es mamá, que levanta, hermano, a rebuscarse el pan a su casa, retroceda el vehículo, hermano, para tratar de alejarse y una mujer le arroje. ¿Eso qué es, mami? Una granada. Le arroje una granada. Que dejen tiradas granadas en las vías para que cuando pasen policías o pasen civiles muera tanta gente como ha muerto. ¿Usted cree que usted puede luchar contra eso? No. Miren, estos días escuchaba yo un rabino decir, el mundo no quiere entender lo que está pasando. Nosotros vemos las noticias y vemos los conflictos como si fueran conflictos políticos y económicos. Pero realmente lo que hay detrás de esto es algo más. Amén. Viejo amigo, detrás de la historia de Jacob y Esaú hay algo más. Detrás de la historia de Jacob y Esaú hay algo más. Dios está, hermano, mostrando, yo digo esto, y ahí está en la imagen, esto de la lucha que tuvo Jacob en el vado de Jabor. Amén, es un prototipo, y yo lo creo así, los eruditos lo dicen, ¿verdad? Pero es un prototipo de la transformación del ser humano, ¿verdad? Un prototipo es un modelo que se saca antes de que el mundo conozca. Usted sabe cuando van a sacar un vehículo, luego ¿qué hacen? Este es el prototipo, y el vehículo sale 5 años después, o cosas, ¿no? Y por ejemplo hay prototipos supuestamente de carros que vuelan y cosas como esas, pero todavía no se ha generalizado, ¿verdad? O sea que el prototipo es algo que Dios está mostrando, amén, de algo que Él va a hacer, ¿cuándo? En un futuro. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces lo que Dios está allí, hermano, mostrando es lo que le pasó realmente a Jacob, que hay una evidencia física de lo que sucedió, porque el ángel le tocó su muslo. No se me vayan a ir, por favor, porque esto es muy importante. Aunque el ángel le toca su muslo, hay una evidencia física de lo que pasó. Realmente lo que Dios está mostrando, hermano, allí está anunciando, ¿verdad? Algo que va a hacer, que en otras palabras no es más que revertir lo que pasó en Edén. ¿Qué fue lo que pasó en Edén? En Edén el pecado entró al mundo. Amén. La iniquidad entró en el hombre y este hombre que fue creado perfecto para no morir nunca, para caminar de la mano de Dios. Amén. Y el pecado entró al mundo y con ello entró ¿qué? La muerte. Amén. Y lo que estamos viendo de alguna forma es cómo Dios está revelando de que Él un día, ¿qué va a hacer? Diga conmigo, va a revertir. Amén. Diga conmigo, esto es un anuncio.
Mire, si usted quiere seguirle el hilo de lo que pasó con Jacob de aquí en adelante, y dice, voy a ver si Jacob después de eso se convirtió en un hombre superior o no. Jacob siguió siendo ¿qué? El mismo. ¿Quién siguió siendo él? El mismo, luchando con su familia. Amén. El hombre que tuvo miedo, amén, de entregar a Benjamín cuando a José se lo llevaron cautivo. Amén. El hombre que guardó resentimiento contra Rubén cuando Rubén se allegó a su concubina y por el cual Rubén pierde la primogenitura. Diga conmigo, cuando yo trato de mirar a Jacob, perdón, de ahí para allá, que es de Israel, si en él hubo algún cambio, no. El único cambio que usted ve, hermano, en Jacob es que él aprende a luchar de la mano de Dios. Amén. Porque de ahí en adelante la historia narra, hermano, cómo violan a Dina, ¿verdad? Y dos de sus hermanos, que eran temerarios y violentos, ¿verdad? Se idearon la manera de debilitar, hermano, a esa tribu de ese hombre que había violado a su hermano, y los cogieron cuando estaban, le dijeron, ustedes circuncídense para que emparenten con nosotros. Y Jacob les creyó, y ellos hicieron eso. ¿Para qué? Para que cuando estuvieran débiles llegaron y los cogieron ¿a qué? A espada. Dice la escritura que cuando sucedió eso, ¿sabe qué pasó? Todas esas naciones, hermanos, se levantaron ¿contra quién? Contra Israel. Israel era nada, no era una nación, no tenía forma de defenderse contra todas esas naciones. ¿Y sabe qué hizo entonces Jacob? Jacob fue y le dijo a sus hermanos, despójense de toda inmundicia. Amén, porque aquí lo que vamos a buscar ¿a quién? A Dios, ¿verdad? E hizo un altar ¿para quién? Para Dios. Dice que cuando Jacob hizo altar para Dios, todas esas naciones, hermano, que podían destruirlo, les entró temor de Jacob. Bien conmigo, Jacob, lo único que yo puedo ver a Jacob no es un hombre diferente. Jacob sigue siendo el mismo, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Diga conmigo, el cristiano es un hombre común y corriente. ¿Qué es el cristiano? Un hombre común y corriente. Que si siembra para la carne, de la carne encontrará corrupción. Pero si siembra para el espíritu, del espíritu va a sacar ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Amén. El cristiano es uno que sabe que ante la adversidad y ante las cosas malas hay una sola cosa. ¿Cuál es? Anhelar de la mano con Dios. Él. Eso es lo que yo encuentro ¿quién? En Él. Amén. Entonces diga conmigo, aunque hay evidencia de que esto sucedió, porque sucedió, amén, realmente lo que Dios está es anunciando algo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está anunciando algo. Amén. Está anunciando que el único que puede cambiar y transformar al hombre es Él. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, nada más y nada menos que eso. Amén. Nada más y nada menos que eso. Amén. Entonces, toda la enseñanza histórica da a conocer, oiga bien, el deseo de Edom por destruir a Israel y a Judá y todo aquello, hermano, que invoque el nombre de Dios. En la Biblia, ustedes saben que la Biblia es un libro histórico, ¿verdad? Porque está la historia de ¿quién? De una nación. Amén. En la Biblia dice en Génesis, voy a empezar a leer el texto, porque yo quiero que usted que de pronto no tiene acercamiento con la escritura le quede. Génesis 36, verso 8 dice, y Esaú habitó en el monte Seir, y Esaú es Edom. ¿Qué es Edom? ¿Qué significa Edom? Edom es algo así como rojizo. ¿Bien?
Algo así como la misma palabra que utiliza la Escritura para referirse a la tierra. En otras palabras, Esaú representa el hombre natural. Lo terrenal que hay en cada uno de nosotros, ¿verdad? Génesis 36:15 dice: estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Y va a narrar los más importantes descendientes del primogénito de Esaú. Leámoslo. Dice: estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. ¿Quién era el primogénito? Pues la persona más importante en la descendencia, ¿verdad? Los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatán, ¿y quién más? Y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz de la tierra de Edom. Amén. Quien fue nada más y nada menos que el primogénito de Esaú. Mire, el profeta Abdías, por favor, vamos al libro de Abdías, al libro del profeta Abdías. Está enseguida el libro de Amós, que es una hojita nomás, y a veces uno, sí, enseguida del profeta Amós usted lo va a encontrar. Yo no lo tengo acá separado, pero es que es cortito, una hojita nomás, que uno a veces pasa de largo. Muchos de nosotros quizás no hemos leído ese libro. Libro de Abdías, Ezequiel, Daniel, eso. Oseas, Amós. Oseas, se llamó y Amós. No, de Oseas sigue Joel. Y ahí Amós. Eso, Amós. Pero es Abdías, ¿no? Sí, Abdías. Esa es una hojita. Miren eso. Diga conmigo: la humillación de Edom. Todo ese capítulo de Abdías, de la profecía de Abdías, es ¿contra quién? Contra Edom. Amén. Y mire lo que dice la Escritura. Leamos el primer verso, ¿no? Dice: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Amén. Y dice el verso 10. ¿Qué dice? Por la injuria a tu hermano. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrió vergüenza y serás cortado. Para siempre. Diga conmigo: Edom fue cortado. Para siempre. Usted va y busca la nación de Edom, va a encontrar. Porque fue cortado. Para siempre. Pero ¿qué es lo que todavía permanece activo? ¿Qué es lo que todavía permanece? El espíritu que reinaba. El espíritu que surgió del linaje de él, que es Amalek. Amén. Dice el verso 21. Y subirá salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. Y el reino va a quién, ¿de quién va a ser? Será de Jehová. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. Y el reino será de quién. De Jehová. En otras palabras, ¿quién es el que puede darnos la victoria? Dios. Solamente Dios. Mire, entendamos, hermanos, de una vez por todas, hay una lucha espiritual. Amén. Dice la Escritura que las cosas que son invisibles
son más reales más reales, que lo podemos palpar con nuestros ojos. que las cosas que nosotros podemos palpar con nuestros Con ojos. nuestros ojos. Y esas cosas espirituales son las cosas de Dios, pero también del mundo de las tinieblas. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Amén. Amén. Entonces miren ustedes, ¿verdad? Que ahí está el profeta, ¿verdad? Precisamente dando cumplimiento a lo que Dios había ya hablado. Amén. Entonces sabemos sus orígenes y hemos visto su final, pero ante todo es evidente que en la lucha entre estos dos hermanos, que son dos naciones, hay algo que más profundo. A ver. Dios revela la lucha del rey del cielo contra el mal que encarna la descendencia de Esaú. Nada más y nada menos. Amén. Diga conmigo, la descendencia de Israel. ¿Quién es Israel? Príncipe de Dios. ¿Pero de dónde surge Israel? De Jacob. Sí, pero ¿quién es Jacob? Jacob es un engañador, pero ¿de dónde es? ¿Quién es Israel? Israel es uno que Dios forma, un hombre nuevo. Un hombre nuevo. No lo vamos a encontrar en Jacob, No. no lo vamos a encontrar en la vida de Israel. Eso es lo que yo les quiero explicar. Pero lo que Dios está haciendo, ¿qué? Diga conmigo, es un anuncio. Es un prototipo, está diciéndole al mundo, solo yo puedo transformar tu vida y convertirte y cambiarte de un engañador y de un suplantador a convertirte en un hombre justo. Amén. A convertirte en un hombre justo. Amén. A convertirte en un hombre de bien, a convertirte en un hombre que está comprometido ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Amén. Pero esta guerra ha estado presente desde el mismo momento en que Israel es sacado de la esclavitud en Egipto, en la tierra prometida. Amén. ¿Cuántos conocemos el texto? Amén. Éxodo 17, 14, ¿verdad? Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto, miren esto, Éxodo 17, 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amén. Diga conmigo, ese espíritu destructor que se levanta contra el trono de Dios tiene una sentencia. ¿Cuál es esa sentencia? ¿Que va a hacer qué? Hermano, Exterminado. que un día no habrá memoria, pero los que amamos al Señor permanecemos. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Miren, el tiempo prácticamente se me ha ido, pero yo quiero que usted se quede, digamos, con algunas cosas que considero muy importantes. Diga conmigo, de Esaú surge, o más bien, a través de la descendencia del linaje de Esaú, Dios da a conocer un espíritu que se levanta contra el trono. ¿Que levanta contra quién? Que se levanta contra el trono de Dios. Amén. De alguien que la Biblia le llamó fornicario y profano. Es alguien que rechaza todo lo que tiene que ver con Dios, que no valora lo que Dios le da. ¿Qué surge? La manifestación de un espíritu del mal. Usted puede revisar esto y dar cuenta que si hay alguien en los cuales el diablo ha operado con gran poder y maldad, fueron con personas que un día anduvieron con la Biblia. Mire, esto da terror. Y yo le quiero decir a usted, padre, que me está escuchando,
si usted ha sido un profano y un fornicario. En el sentido, estoy hablando de profano, es alguien a quien Dios le ha dado que algo, alguien sobre a quien Dios puso que sobre su cabeza algo y lo ha rechazado. Lo que está haciendo es prácticamente abonando el terreno para que el diablo llegue y use su generación para el mal y no para el bien. Yo no sé si usted puede discernir lo que yo le estoy diciendo, esto es muy delicado, pero la misma historia, hermano, yo reviso la historia y me doy cuenta que esto es así. Amén. Amén. La escritura dice nada más y nada menos, hermano, que el anticristo, la bestia, la gran bestia, no se va a manifestar al mundo hasta que se cumpla la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Apostatar no solamente es irse contra, no. Apostatar es negar toda la existencia de Dios. Usted que lo que le va a dar camino, no a Malek, sino a la misma bestia, son estos mismos fornicarios y profanos que desechan la verdad de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor. Y en verdad, Padre, lo que de mi boca ha salido lo he hablado con temor y temblor. Porque sé, Señor, que la Biblia me lo demuestra, los hechos me lo demuestran, Señor. Padre, ayude mi voluntad para que no me aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Hermanos, seguir a Cristo necesariamente requiere una determinación. La misma determinación que tuvo Jacob aquel día, hermano, donde luchó contra aquel hombre, que no es otra cosa que una lucha consigo mismo, hermano. Allí Jacob se dio cuenta que era él el que necesitaba ser cambiado y ser bendecido por Dios. Y Dios dice, la única manera en que yo te puedo bendecir es cambiar tu linaje de engaño, tu linaje de maldición, tu linaje de caminar en pos de la carne, y te adentres a caminar en el Espíritu Santo de Dios. Que aprendas a luchar conmigo, que aprendas a batallar conmigo. Hermano, Dios en este tiempo está buscando hombres que le adoren precisamente en espíritu y en verdad. Jesús mismo lo dijo, que Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Oh Dios del cielo, Señor. Colombia necesita de ti, Jesús. Cali necesita de ti, el Valle del Cauca necesita de ti, Señor. Tus hijos te adoramos, Señor. Engrandecemos tu nombre y publicamos, Dios del cielo, tu alabanza y tu grandeza por siempre, Señor. Tú eres Dios, nosotros somos polvo. Tú eres mi Dios y nosotros somos tus ovejas, ovejas de tu prado, Señor. Condúcenos a esas aguas mansas, condúcenos, Padre eterno, Señor, a esos pastos verdes, Dios del cielo, Señor, en donde verdaderamente encontremos la paz y encontremos la armonía para nuestras familias y para nuestra nación, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret pido por ángeles de Dios que guarden mi ciudad. Pido, Dios del cielo, Señor, ángeles de Dios que salvaguarden a Colombia del mal que quiere levantarse para destruir, Señor, para traer muerte y miseria, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Cubro con tu sangre preciosa a la iglesia que presido, me cubro con tu sangre preciosa a mí y a mi familia, Padre de la gloria, Señor amado, y bendigo el nombre de Jesucristo mi familia, y bendigo el nombre de Jesucristo, Señor amado, mi nación. Aleluya, Señor. Y lo que nosotros bendecimos, bendito es. Amén. Amén. Aleluya. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que bendigamos a Jerusalén. ¿Qué dice la Escritura? Que a Jerusalén lo tenemos que bendecir. Y yo bendigo a Jerusalén, porque quien bendice a Jerusalén, bendito será. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Démosle al Señor un fuerte aplauso y alabanza.
Aleluya. Aleluya. Gloria sea para Dios. Bueno, yo creo que me pasé un pocote hoy. Me perdonan, pero es necesario hacerlo. Por favor, como siempre, ayúdenme a comunicar este mensaje a los que nunca lo han escuchado. Dios les bendiga a todos rica abundantemente. Bendiciones.